Hola, buenas. Bueno, este es el penúltimo de los modelos de problemas que vamos a ver en esta sesión. Y bueno, en principio quería comentaros bueno, es algo parecido a la forma que tienen de funcionar los algoritmos de buscar ruta más rápida. En este caso es exactamente eso. El problema consiste en encontrar la ruta más rápida, en este caso la más corta. Pero podría ser la más rápida simplemente sustituyendo los tramos kilométricos por el tiempo que tardaríamos en hacerlo, y eso depende de la distancia y la velocidad permitida por la vía. Bueno, nos dice que una persona tiene que desplazarse a diario del pueblo A a otro pueblo G, es decir, origen, destino. Bueno, con el origen y este destino, lo que estamos estudiando es cuál es el trayecto más corto usando un mapa de carreteras. Y las carreteras y sus distancias están representadas en la figura. Bueno, como os podéis dar cuenta, en este caso, este tipo de problemas es un problema también de toma de decisiones binarias. Es decir, yo tengo que tomar la decisión de un camino si lo hago o no. Es decir, si voy de A a C o voy de A a B. ¿Está claro? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. En este caso, las variables las vamos a definir como X y J como la decisión de tomo el tramo que sale de I y llega a J. Eso es la clave. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo X a B, quiere decir que si yo tomo el trayecto que va de A a B. Por otro lado, también estará la otra cuestión que podría ocurrir, es que yo estuviese en B y quisiera ir a A. En este caso, también podría existir el tramo XBA, ¿vale? En este caso, XBA no tendría sentido porque, como esto es el origen, yo, si estoy en B, lo que tengo que llegar es al destino. Por lo tanto, este trayecto no existiría, ¿eh? Simplemente para que sepamos. Pero sí que existiría, por ejemplo, el X EF y el X, perdón, EF no, el EG, el EG, y también tendríamos el XFG. Y por el mismo razonamiento, no tendría sentido el GE o el GF, porque ya estaríamos en el destino y por lo tanto esos dos tampoco tendrían sentido. Lo digo porque en este caso vamos a simplificar el número de variables a esas. Entonces las variables que van a estar va a ser, aquí estará X, aquí estaría el X AC y el X AB. En este caso podrían haber dos posibilidades entre estos dos pueblos. Sería el X BD y el X DB. Porque yo podría estar aquí, querer ir hacia aquí, o estar aquí y querer ir hacia allá. Del mismo modo aquí tendríamos el X CD y el X DC. También tendríamos en este trayecto el X BE y el X EB, aunque en este caso sabemos que este sería poco lógico, puesto que ya si estamos en E, la única alternativa sería ir para allá. Este también lo podríamos eliminar de nuestra factibilidad, de nuestra situación, ¿vale? Igual que aquí tendríamos el X DE y el X ED por la misma regla de 3, ¿vale?
lo vamos a eliminar porque como factibilidad no tendría sentido. Y aquí tendríamos el x CF, y por la misma regla de 3 no tendría sentido el FC, y aquí también tendríamos los que ya hemos definido aquí. Esos serían todos los casos, todas las decisiones que yo podría tomar en este trayecto. Por lo tanto, son decisiones y lo más importante es que van a pertenecer a 0 o 1. Es decir, solamente pueden ser, tomo esa decisión de hacer ese trayecto o no la tomo. Muy bien, bueno, pues con esto ya tendría más o menos orientado mi proyecto, mi programa. La función objetivo en este caso sería multiplicar cada una de esas decisiones por los kilómetros que va a tener de coste. Y por supuesto sería minimizar la distancia. Y la distancia sería igual al sumatorio de cada x y j multiplicado por sus coeficientes c sub i. Es decir, sería importante decir que si yo voy de D a B y de B a D, tomo la decisión de hacer esos dos trayectos, cada uno de ellos estaría multiplicado por 5 kilómetros porque los 5 kilómetros se acumulan. Por lo tanto, yo lo que haría sería colocar todos y cada uno de esos kilómetros, cada uno de esos kilómetros los colocaría de esa forma. Y lo siguiente, ¿cuál sería en este escenario las restricciones que vamos a tomar? Muy bien, vale, pues para restricciones voy a borrar esto de aquí para seguir trabajando en esta pizarra con el problema aquí. Pero sí que me gustaría decir que en este caso las restricciones las van a ser restricciones de tipo pueblo, que es importante, ¿vale? Restricciones de tipo pueblo. ¿Y qué es una restricción de tipo pueblo? Pues una restricción de tipo pueblo es que yo, si voy a tomar la decisión de, si yo salgo de un pueblo, salir es +1. Y si yo entro, es -1. De tal forma que tomaría la restricción del pueblo. ¿Cuál sería el primer pueblo? El pueblo A. Vale, pues en A sería x AB más x AC. Son las dos opciones que yo puedo sumar. Tienen que dar 1. ¿Está claro? Es decir, yo de este pueblo salgo. O bien por un sitio o bien por otro, pero salgo. Vale. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, las restricciones en el pueblo B? En el pueblo B, ojo, es un pueblo que puede ser de tránsito, por lo tanto, si yo entro, debo de haber salido. Entonces, lo que tengo que poner es todas y cada una de las variables de entrada, sumando, que serían x a b más x db, perdón, x db menos las salidas. Y las salidas tendría x be menos x bd. Y esto tiene que ser 0. Si yo entro en el pueblo una vez, tengo que salir de él. Lo mismo en el pueblo B, en el pueblo C, y en este caso sería XAC más XDC, porque son las dos que hemos dejado como, es decir, yo esta la podría hacer, no al revés, menos las salidas, y las salidas tendría XCD, pero también tendría XCF. Y esto tiene que ser 0.
Eso tiene que ocurrir para todos los pueblos, igual que lo he planteado para A, B y C, también para D, para E y para F. ¿Vale? Todos estos casos tengo que plantear la ecuación que valga igual a 0. Con la salvedad del pueblo G, que es el pueblo destino. ¿Y qué ocurrirá en G? En G, como lo que hago es entrar, el resultado tiene que valer 1. En este caso yo diría que x eg menos eg menos x fg tiene que ser igual a menos 1. ¿Vale? Está claro, porque yo solamente voy a entrar en ese pueblo. Bueno, con esto ya tendría planteado el problema. Con lo que os he explicado anteriormente y con lo que acabo de plantearos ahora como restricciones, si yo esto lo programo, sabiendo que las variables solamente van a ser binarias, por lo tanto van a ser booleanas, me quedaría definido qué acciones voy a tomar, me diría qué trayectos y en qué dirección los voy a tomar. Y nada más, con esto confío que seáis capaces de plantearlo y dejármelo en el documento Word que me estáis preparando. Un saludo.